Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio del podcast Adiós a tu jefe. Te saluda con mucho gusto Héctor Sosa. Y en este episodio te quiero compartir algunas experiencias que he tenido a través de los últimos años, a través de prueba y error y también a través de cursos y de libros, podcast, etcétera, sobre la productividad. ¿Cómo ser más productivo? Yo creo que es una pregunta que muchas veces nos hemos hecho y bueno, si encuentras o buscas en internet vas a encontrar muchísima información, ¿no? Pero pues yo pienso que hay algunos consejos que te puedo dar en este aspecto, en este sentido, que en lo personal me han servido y espero que sean también de interés para ti. Este episodio, por cierto, es una versión renovada o restaurada o revisada de un artículo, un post que publiqué hace ya casi 2 años en el blog, que justamente se llama Multiplica tu productividad. Si quieres echarle un vistazo, lo puedes encontrar en el blog buscando la palabra productividad, ¿no? En la barra de búsqueda, y también en el canal de YouTube vas a encontrar un video justamente de este mismo tema que publiqué ya hace un buen rato también. Entonces, pues sin más preámbulos, te doy la más cordial bienvenida y espero que los minutos que inviertas en esto sean altamente productivos y que te ayuden a multiplicar los resultados que obtienes en tu vida. Muy bien, pues sin más preámbulos comenzamos. Es muy común que la gente ponga como pretexto que no tiene tiempo suficiente para hacer X o Y cosa o proyecto que tiene ahí guardado en el cajón desde hace mucho tiempo. A mí me ha pasado también, ¿no? Es normal. No obstante, ahora con lo que pasó este 2020, con la pandemia, el COVID, el confinamiento, etcétera, este pretexto de no tengo tiempo pues se hizo cada vez más evidente que era una falacia, ¿no? O sea, ya sabíamos que lo era, pero ahora quedó más demostrado que nunca, ¿no? Que en realidad todos tenemos tiempo, pero más bien depende de cómo lo usemos, cómo lo utilicemos. Eh, y pues al final de cuentas todos tenemos 24 horas al día, ¿no? Que son 1440 minutos. Entonces, ¿por qué unas personas logran resultados extraordinarios, ¿no? o que parecieran extraordinarios, mientras otras no? Otras mantienen sus resultados pues al mismo ritmo, ¿no? Y, o sea, al final de cuentas aplica aquí la lógica de pues que las personas que logran más cosas en menos tiempo, obviamente es porque hacen más cosas, ¿no? Logran, consiguen objetivos. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿No? Al final de cuentas, se trata de productividad, que es el tema de este episodio. Y bueno, en la escuela nos dijeron que productividad era la combinación de eficacia y eficiencia. ¿Okay? La eficacia se refiere a lograr el objetivo, ¿o no? Conseguir algo. Y la eficiencia, por otro lado, mide qué tan bien o qué tan mal usamos los recursos con los que contamos para lograr ese objetivo. Entonces, pues la combinación de ambas, ¿no? De tanto la eficacia, que es el logro per se de un objetivo, más la eficiencia, que es que también usamos los recursos, es lo que genera esta productividad, ¿no? Y entonces la productividad se trata de obtener resultados, ¿no? Los resultados que deseamos de la manera más eficiente posible, ¿no? Con el uso de los recursos de manera óptima o lo más cercano al óptimo. Entonces, bueno, aunque está claro que siempre se puede perfeccionar todo, o sea, siempre podemos mejorar, la idea de pensar en cómo ser más productivos, pues nos ayuda a tratar de ser mejores cada día, ¿no? En encontrar mejores formas de hacer las cosas. Y bueno, te voy a contar algunas cosas que he aprendido en estos años. Principalmente voy a empezar con lo que te roba más tiempo de todo, ¿no? Lo que yo llamo los hoyos negros de tiempo. Y bueno, en esta era sabemos que estamos cada vez más rodeados de distracciones. En realidad es lo más sencillo del mundo, ¿no? Caer en estas distracciones. Y con cada vez más ofertas de contenido, ¿no? De Disney Plus, Netflix, Prime Video, redes sociales, YouTube, por ejemplo. Puedes pasarte días enteros consumiendo esto, ¿no?
al mes, ¿no? O sea, si sumas el tiempo que estás consumiendo en esto, fácilmente son varios días al mes. Entonces, eso nos roba toneladas de horas al año, ¿no? Y no te estoy tratando de decir que ya no veas la tele, ¿no? Que ya no navegues en redes sociales, etcétera. Simplemente es, pues, estar consciente de eso, ¿no? De que es un, un hoyo negro de tiempo y pues, debemos de usarlo de manera consciente, ¿no? Este tiempo, al final de cuentas, es un recurso, es uno de los más importantes que tenemos junto con la atención, desde mi punto de vista. El tiempo y la atención son los dos recursos más poderosos o los más importantes que tenemos en la vida. Entonces, hay que usarlos de manera consciente, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, yo creo que mucha gente dice, bueno, voy a bajar una aplicación de productividad, ¿no? Cómo ser más eficiente, ver un nuevo video en YouTube de cómo hacerlo, ¿no? En general, pues hay miles de técnicas, ¿no? En productividad, pero realmente la gran parte del resultado del ahorro en tiempo que vas a tener es primero eh, pues minimizar, ¿no? Estos hoyos negros, el tiempo que pasas ahí. Y por otro lado, pues dejando de hacer cosas. O sea, a través de los años me he dado cuenta que la forma más efectiva o la más productiva, por decirlo de una manera, de lograr algo es no hacerlo en primer lugar. O sea, evitar hacerlo, ¿no? Decir que no a un proyecto o delegar una tarea en un colaborador o lo que sea, pues te evita realizarlo, ¿no? Y esa es la forma más rápida de lograr las cosas. La más eficiente en general es no hacerla en primer lugar, ¿no? Entonces, nada más como nota al calce, ¿no? Para que pues también pienses en minimizar las cosas que haces, ¿no? No hay razón por la cual tengas que hacer todo. Yo creo que es algo que más bien es una trampa, ¿no? El querer hacer todo es una trampa. Más adelante te voy a explicar qué técnica uso yo para mantenerme enfocado en mis objetivos. Y bueno, seguramente has notado que las personas que pasan más tiempo en redes sociales, ¿no? Subiendo cosas en sus perfiles y eso, son las que menos resultados tienen en la vida real, ¿no? Y pues no es casualidad porque pues básicamente están en ese hoyo negro, ¿no? La gran parte de su tiempo libre. Y bueno, pues yo hace más de 2 años me di a la tarea de pues reducir el tiempo que paso ahí, tratar de hacerlo, vamos, reducir también la cantidad de grupos en donde estoy, en WhatsApp, por ejemplo, etcétera, ¿no? O sea, realmente eso quita mucho tiempo y también las notificaciones. Eso no sabes cómo. Tiene años que no uso notificaciones en el teléfono. Realmente las apagué todas. Entonces, si realmente algo urge, pues te van a hablar, ¿no? No tienes por qué estar siendo interrumpido todo el tiempo por notificaciones, ¿no? Es absurdo y totalmente innecesario desde mi punto de vista, ¿no? Y ya llevo, te digo, más de 2 años así y no pasa nada. Créeme que eso te ahorra muchísimo, muchísimo tiempo. Y bueno, ahora que volviendo al tema de las distracciones, pues como bien sabes, pues ahora es mucho más difícil evitarlas, ¿no? Ya que cada vez se hacen más atractivas y pues en mi experiencia la mejor manera de combatir una tentación es evitarla en primer lugar, ¿no? No exponerte a ella. Por eso digo que pues evitar las notificaciones, ¿no? Apagarlas es una manera muy efectiva de lograrlo. Y es que mira, justamente ahora en esta era de tantas distracciones, aquellos que logramos, o sea, quienes logramos mantenernos enfocados, tenemos una ventaja inmensa con respecto al resto, ¿no? De la población, porque la mayoría de la gente va en automático por la vida, ¿no? Y va regalando su tiempo y su atención a lo que se le atraviese. Entonces, si usas de manera consciente esos recursos, vas a estar 10 pasos adelante, ¿no? De todos. Bueno, a continuación te voy a mostrar, o te voy a explicar, mejor dicho, algunas técnicas que yo uso o algunos conceptos que me han servido en estos años para generar mejores o mayores resultados en lo que hago. El primero de ellos es un acrónimo, es FOCUS, ¿no? Que en inglés significa Follow One Course Until Successful,
que se traduce como, pues sigue un curso de acción hasta tener éxito, ¿no? O algo así. Entonces, el punto aquí es que nuestra atención, te digo, junto con el tiempo es el recurso más importante, ¿no? Entonces, lo que controla tu atención, controla tu vida. Y aquello a lo que le dedicamos nuestra atención, o sea, tiempo más energía, es lo que rige nuestras vidas en general, ¿no? Entonces, este acrónimo de focus significa, pues básicamente mantenerte, ¿no? En una sola dirección hasta que lo logres, ¿no? Hasta lograr el objetivo. Eh, y aquí, retomando el tema de la atención, pues hay que recordar que todas las empresas luchan por ella, ¿no? Todos los días están gastando literalmente miles de millones de dólares para que tú voltees a verlos, los escuches, les prestes tu atención, ¿no? Entonces, no la regales sin pensarlo. Yo creo que ser tacaño con tu atención es la mejor forma, es lo mejor que puedes hacer para mejorar tu productividad y también por otro lado, te permite estar 100% enfocado en algo, ¿no? Cuando no regalas tu atención sin más, sino que lo haces de manera consciente, le puedes dedicar el 100% de tu atención a lo que realmente quieres, ¿no? Eh, por ejemplo, pues no seguir las noticias ni los chismes, ¿no? Del momento que consumen una enorme cantidad de tiempo. Como te decía, desactivar las notificaciones del celular o poner el teléfono en silencio cuando estás trabajando o manejando en una reunión con tu familia, amigos, etcétera. Entonces, como te digo, es mucho más fácil vencer la tentación si de entrada no te expones a ella, ¿no? De esa manera, pues evitas estar checando tu teléfono compulsivamente, ¿no? Cada 5 minutos. Eh, y bueno, volviendo al tema del tiempo, yo creo que, bueno, retomando lo que decía al principio de que muchas personas o la mayoría de la gente pone como pretexto o ponía, ¿no? La falta de tiempo, en realidad lo que hace falta son prioridades, ¿no? Y objetivos claros. El tiempo realmente es abundante. Lo que define cómo lo usamos son nuestras prioridades y los objetivos que tenemos. Entonces, pues como todos tenemos las mismas horas al día, el punto aquí es cómo las usamos, ¿no? Y pues a estar consciente de cuánto tiempo estás pasando en esos hoyos negros de tiempo, ¿no? Pero el punto aquí es que si no tienes prioridades ni objetivos claros, lo más probable es que si bien te vas, sigas el mismo camino que llevas ahora, ¿no? O sea, que sigas la misma dirección que vas, en la que va tu vida, ¿no? Y pues a lo mejor no te gusta. No, si no haces nada diferente, como decían, la locura se define como hacer lo mismo todo el tiempo y esperar resultados diferentes. Entonces, pues si no te gusta la vida que tienes o no estás satisfecho o satisfecha con los resultados que has tenido hasta el momento en tu vida, pues tienes que hacer cosas diferentes, ¿no? Así de sencillo. Y con respecto a los objetivos o a las metas, etcétera, pues me acuerdo del diálogo que tiene el gato de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Donde Alicia le pregunta, solo quiero saber qué camino tomar, ¿no? Le pregunta al gato y el gato dice, bueno, pues depende de dónde quieras ir tú. Y ella le contesta, bueno, eso no importa. Si tú me dices, pues yo sigo el camino que tú me digas, ¿no? Y el gato le contesta, entonces, pues realmente no importa el camino que elijas, ¿no? Y es cierto, o sea, si no tienes una prioridad, no tienes prioridades claras y objetivos claros también, pues en realidad vas sin rumbo, ¿no? Vas a llegar a donde el viento te lleve, tal cual. Entonces, las prioridades siempre existen, aunque tú no las tengas definidas ahorita o claras, las tienes. Y son evidentes por las cosas que haces, o sea, en qué gastas tu tiempo, tu dinero y tu atención, básicamente. Así es como te puedes dar cuenta de las prioridades de una persona, ¿no? Por ejemplo, hay personas que, pues, gastan muchísimo, o sea, tal vez de manera inconsciente, ¿no? Están tratando de aparentar un nivel de vida pues, al cual no pueden aspirar aún porque sus ingresos no lo pueden soportar en el largo plazo. Entonces traen sus tarjetas de crédito vomitando, ¿no? Literalmente, y hacen pagos mínimos en ellas y todo, pero se van de vacaciones, ¿no? Y postean sus fotos de vacaciones. Y digo, está bien, si quieren hacerlo, está bien, pero yo creo que eso sucede porque no están conscientes, no tienen prioridades claras, ¿no? Entonces, pues simplemente van a la deriva, ¿no? Se van guiando por impulsos, por deseos, pero sin un pensamiento, un razonamiento de si eso está alineado a sus prioridades, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que pues estas personas no tienen prioridades claras. También, por ejemplo, pues,
seguramente tienes algún amigo que siempre está platicándote sobre los negocios que trae en mente, ¿no? Pero pues nunca lo ves leyendo de negocios, ni de marketing, ni nada. Eh, pero sí está al día con las series de Netflix, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que realmente emprender, por ejemplo, o tener éxito financiero, pues no es una prioridad, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que, pues no prestes tanta atención o no creas realmente todo lo que te dicen, sino más bien fíjate en cómo usan su tiempo, su atención y su dinero, y ahí vas a darte cuenta cuáles son sus verdaderas prioridades, ¿no? Y lo mismo te pregunto yo a ti, ¿no? ¿Cuáles son tus verdaderas prioridades? ¿Realmente son las que tú crees? Y si sí, bueno, ahora te invito a que pienses, reflexiones si tus acciones y objetivos están alineados con esas prioridades, ¿no? Yo creo que vale la pena sentarnos a pensar, ¿no? En qué prioridades tenemos, qué queremos lograr de aquí a 5 años, qué queremos lograr de aquí a 15 años, qué queremos lograr de aquí a 30, ¿no? O sea, ese pensamiento de largo plazo que a nosotros los humanos nos cuesta tanto trabajo porque realmente no estamos diseñados para pensar a tan largo plazo, pero pues es parte fundamental, ¿no? O sea, nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de hacerlo, podemos planear a futuro, pero sí tenemos que hacerlo de forma consciente. Si no, la verdad es que pues vamos a ir ahí, pues básicamente como un barco a la deriva, ¿no? Ahora, retomando el tema de los objetivos, yo creo que tal vez has escuchado la definición SMART en inglés, ¿no? Para los objetivos. Pero si no, te la voy a explicar. Mira, es un acrónimo igual que con Focus, nada más que aquí es SMART, que significa S de specific o específico, M de measurable o medible, y A de attainable o achievable, que podría traducirse como alcanzable. R, algunos lo ponen como eh, relevant o relevante o también como realistic o realista, pero en realidad yo prefiero la R como retador, ¿no? Algo que te saque de tu zona de confort. O sea, que sea alcanzable, como decíamos en la letra A, pero también retador. O sea, que sí realmente te saque de la jugada, o sea, que sí te ponga nervioso, ¿no? Que sí te, como le dicen en inglés, big and hairy goals, ¿no? O sea, objetivos grandes y así que den miedo, ¿no? Porque bueno, si te pones un objetivo así, que es alcanzable, pero también es retador, supongamos que no llegas al 100% de ese objetivo, llegas al 50%, pero bueno, ese 50 va a ser mucho mayor de si haces un objetivo pues así como mediocre, ¿no? O fácilmente alcanzable. Y por último, la T en este acrónimo de SMART sería tiempo definido, ¿no? O sea, que tengas un tiempo claro en el cual lo quieres conseguir. Entonces, por ejemplo, puede ser tu objetivo ganar 50% de tu ingreso como empleado Godín, ¿no? A través de negocios paralelos, ¿no? En 2 años, por decir algo, ¿no? De esa manera, pues tienes claro, ¿no? Es específico que quieres, pues ganar más dinero, pero no nada más ganar más así, sino el 50% de tu sueldo actual, ¿no? Eso ya es medible también. Y attainable o alcanzable, pues también, ¿no? Tampoco es una cosa muy descabellada. En 2 años, o sea, tiene el time, pero también es retador porque estamos incluyendo el factor paralelo. O sea, ¿qué quiere decir? Que no vas a renunciar a tu trabajo, vas a hacerlo al mismo tiempo que tienes tu empleo. Entonces, eso completa el SMART. Tienes palomita en todos, ¿no? Y de esa manera, pues, es mucho más factible que lo logres, ¿no? Y sobre todo que veas el avance y sepas si vas en buen camino o no, ¿no? En ese objetivo en particular. Ahora, si tienes más de 3 objetivos, yo pienso que en realidad no tienes nada, o sea, no tienes ninguno, ¿no? Eso lo he podido comprobar yo en mi vida, ¿no? O sea, las cosas realmente empezaron a caminar en los negocios, en todo, cuando dejé de intentar hacer todo, ¿no? Y me concentré nada más en 3 grandes objetivos, o sea, 3 grandes, o sea, como tipo SMART, ¿no? Pero son 3 y dejé el resto, ¿no? A un lado. Los puedes posponer, los puedes cancelar, pero si tienes más de 3, la verdad es que es bien complicado que logres avances significativos, ¿no? Porque pues te vas diluyendo al final. No hay
vida que alcance para tantas cosas al mismo tiempo. Y siempre va a haber cosas nuevas que hacer. O sea, eso es también un reto, ¿no? Siempre salen proyectos muy interesantes o salen pues propuestas de negocio o lo que sea. Pero bueno, si tienes claras las prioridades, tienes claro lo que quieres conseguir y tus objetivos, pues va a ser mucho más sencillo batear, ¿no? O decir que no a esas propuestas o a esas oportunidades. Ahora quiero pasar un poco a la ley de Pareto, que pues seguramente ubicas, que es la famosa 80-20, ¿no? De que el 80% de tus resultados provienen del 20% de tus acciones. Eso es en la teoría, ¿no? Realmente esta proporción puede variar, ¿no? No es algo, no es una ley, vamos, universal ni nada. Puede ser 70-30, puede ser 90-10, ¿no? Pero en promedio supongamos que es 80-20, ¿no? Ahora, ese es o sea, el 80% de lo que obtienes viene del 20% de lo que haces, ¿no? Pero hablando de logros, lo que te quiero compartir aquí es si reducimos ese 20%, que es el 80% de los resultados, a otra vez su 80-20, ¿no? O sea, es decir, le sacas el 20% al 20%, vas a obtener que es un 4%, ¿no? Y ese 4% en promedio va a estar o va a ser responsable del 64% de tus resultados. O sea, prácticamente 2/3, ¿no? de los resultados que obtiene o vas a obtener van a provenir del 4% de las cosas que haces. Digamos, en promedio, vamos, no es una regla, pero puede ser 5%, puede ser 10%. Pero al final, a lo que voy es que si te enfocas en hacer menos cosas, vas a obtener muchos más resultados. Y ahora, si haces otra vez este ejercicio de un triple Pareto, vamos, el 20% de ese 4% es el 1%. Y ese 1% va a ser responsable de la mitad de los resultados que obtenemos. Eso es básicamente matemáticas simples, ¿no? Eso viene en un libro que recomiendo mucho que se llama The One Thing o Solo una cosa. Y también Darren Hardy, uno de mis mentores, también lo menciona en su curso en línea Insane Productivity. Este curso de Insane Productivity es muy bueno, lo recomiendo mucho. Es caro, pero es muy bueno. Lo voy a volver a tomar porque creo que necesito un refresh ahí con todo esto, pero es buenísimo. Entonces, la conclusión aquí es que si nos enfocamos en ese 4% que te decía, vas a lograr muchos mejores resultados. Y ahora, pero aparte, si te enfocas nada más en ese 1%, vas a tener resultados masivos, ¿no? Porque si te enfocas en ese 1% de manera consistente, vas a obtener, o sea, el apalancamiento que vas a tener es mucho mayor. Entonces, pues el mensaje aquí de esto de los paretos es que trates de enfocarte en las cosas que tienen mayor impacto y no te preocupes por hacer todo, ¿no? Porque de entrada no vas a poder. Y por otro lado vas a poder, o sea, es ilógico querer hacer todo una vez que lo piensas, si te das cuenta que haciendo menos logras más, ¿no? Y así funciona. Entonces, bueno, ahí te lo dejo como reflexión. Y ahora que está tan de moda lo de los propósitos de Año Nuevo y eso, yo pienso que no funcionan. De hecho, yo no hago propósitos, no tengo propósitos, precisamente por esto, ¿no? Porque no tienen, no son objetivos SMART, o sea, no tienen esto de específico, medible, alcanzable, retador y un tiempo definido, ¿no? Entonces yo dejé de hacer listas de propósitos ya hace varios años y pues me di cuenta porque básicamente me di cuenta que no servían de nada, ¿no? Y en vez de hacer esas listas de propósitos tan famosas, me enfoqué a perseguir objetivos claros, ¿no? Y ajusté mis prioridades hacia esos objetivos y listo. Yo creo que no hay por qué pues depender de una lista de propósitos, ¿no? Más bien deberíamos de estar haciendo revisiones, pues, por lo menos mensuales, ¿no? De nuestras prioridades y pues definir o revisar o cambiar nuestros objetivos dependiendo de eso. Ahora te quiero compartir una palabra fea en español que la verdad
casi no escucho que se use, porque pues, precisamente porque es difícil de pronunciar y porque es fea en sí misma, ¿no? Y esa palabra es procrastinar, que según la Real Academia de la Lengua Española es pues diferir o aplazar algo, ¿no? Y básicamente significa pues no hacer las cosas, dejarlas para después, ¿no? Uh, y postergar, ¿no? De manera innecesaria las cosas. Y bueno, yo creo que te identificas o como tal, como cultura, identificamos esa procrastinación en nuestro, o sea, está engranado, ¿no? Pero no nada más en México o Latinoamérica, sino en todo el mundo. Realmente forma parte de la naturaleza del ser humano. Porque si, y es normal, o sea, si tienes una fecha final para tu objetivo muy lejana, normalmente lo que va a pasar es que no lo vas a hacer hasta que ya esa fecha se va acercando, ¿no? Entonces, yo creo que hay que estar conscientes de que esto de la procrastinación es un problema perenne, o sea, permanente en nuestra vida y hay que combatirlo. La mejor forma que yo he visto de hacerlo es ponernos fechas muy agresivas, ¿no? Cuando quieres realmente hacer algo o conseguir algo, te tienes que forzar, ¿no? A ti mismo. Y una de ellas es haciendo esto, ¿no? Poniendo fechas muy agresivas, autoimpuestas, ¿no? Si quieres verlo así, pero de esa manera te puedes forzar a conseguirlas. Y a lo mejor no llegas a esa fecha, a lo mejor te tardas un poquito más, pero sí, de todos modos vas a tener un muy buen avance. Y otra forma también que a mí me ha funcionado es hacer pública esa fecha. Entonces, de esa manera ya te metes presión, ¿no? De manera artificial, o tú solito, o tú solita, pero funciona muy bien para ponernos realmente a trabajar, ¿no? A chambear en lo que queremos con esa presión social. Eso hice con mis 2 libros que tengo publicados actualmente. Justamente así fue. O sea, tenía ya más o menos un 70% escrito, pero el último 30% llevaba yo como 2, 3 meses, ¿no? Tratando de terminarlo, entre comillas, pero como no tenía una fecha definida, pues lo iba aventando, lo iba pateando, ¿no? Entonces lo que hice fue pues definir fechas ya de salida, de publicación. Y así, mira, la última semana ahí estaba yo con todo, desvelándome a las 3 de la mañana, haciendo los últimos ajustes para que salieran en tiempo, ¿no? Entonces, de esa manera, pues me ha ayudado, eso me ha ayudado a conseguir lo que me he propuesto en muchas ocasiones. Ahora, otra reflexión que también te quiero compartir es el que muchas personas prefieren parecer ocupados, ¿no? Que ser productivos. Y esto lo pude ver durante los más de 12 años, ¿no? Que fui Godín, ¿no? La mayoría de la gente prefiere eso, justo, parecer que está ocupada más que ser realmente productiva. Uh, Sí, y así era, ¿no? Los que más alardeaban de, oye, es que tengo un buen de chamba, salí bien tarde anoche de la oficina, tengo estos pendientes y la fregada. Al final son los que menos eficientes eran, ¿no? Y los cuates o las personas que no alardean ni se quejan y siempre sacan la chamba, ¿no? En tiempo y forma, son los más productivos en realidad, ¿no? Pero ahí los ves calladitos, trabajando. Nada más creo que hay que hacer énfasis en esto porque no necesitas parecer ocupado. O sea, no está mal estar libre de tiempo. O sea, tener tiempo libre no es malo. Y eso en nuestra cultura moderna, occidental sobre todo, es mal visto todavía, ¿no? Tener tiempo libre, o sea, no estar carrereado, no estar estresado por el tiempo. Mucha gente lo toma como, pues es que estás de flojo, ¿no? No estás haciendo nada. Y de hecho así me ha pasado a mí, ¿no? Mucha gente piensa que yo no trabajo realmente o piensa que me la paso todo el día viendo series o jugando Xbox, ¿no? Porque pues no me ven tan tenso, no me ven estresado y porque cuando estoy con mis amigos familiares pues trato de disfrutar el tiempo lo más que puedo, ¿no? Obviamente hay veces que pues sí estoy pensando en el trabajo o cosas que quiero hacer, pero trato de aislarlo, ¿no? Trato de no pensar en eso y disfrutar el presente. Que al final, pues si estás ahí con ellos, pues hay que tratar de estar, ¿no? Realmente física y mentalmente. Pero bueno, entonces a lo que voy es, no está mal estar relajado, no está mal no parecer ocupado, ¿no? De hecho es lo deseable, eso es lo ideal. Ser productivo y al mismo tiempo no verte agobiado, no estar preocupado, no estar estresado porque tienes un exceso de trabajo. Ahora,
en los últimos años la verdad es que yo he combatido mucho esto, o sea, me cuesta todavía mucho trabajo eh, no trabajar. Porque me gusta mucho lo que hago y quiero hacer muchas cosas, quiero lograr mucho y me presiono a mí mismo para hacerlo, pero luego siento que me excedo, ¿no? Y eso es contraproducente porque llega un punto en el que dejas de ser productivo, ¿no? Y por más tiempo que le imprimas algo, si ya estás cansado y eso, al final los resultados no son tan buenos, ¿no? Vale la pena sentarte a relajarte, tomarte un break, descansar, recuperarte y después retomar la tarea, ¿no? Pero eso a mí me sigue costando mucho trabajo porque disfruto mucho lo que hago. Pero bueno, esa es una lucha constante, ¿no? Y yo creo que todos lo hemos sentido o lo vamos a sentir cuando tenemos cosas enfrente que nos apasionan, ¿no? Y bueno, ahora pasando a otro tema, el multitasking tan famoso que mucha gente pues se afana en realizar, ¿no? Que en realidad el ser humano no está diseñado para ser multitasking, ¿no? O sea, para hacer varias cosas a la vez. Eso mata tu productividad porque en realidad, como te digo, el cerebro no está diseñado para eso. Lo que sucede cuando quieres hacer multitasking es que tu cerebro arranca y frena constantemente entre una actividad y otra, ¿no? Entonces, eso está demostrado, ¿no? Científicamente, no lo digo yo, lo dicen, por ejemplo, Daniel Kahneman, que es ganador del Premio Nobel en Economía en 2002. Él es psicólogo y es uno de los fundadores de la economía conductual. Un libro que te recomiendo mucho de él es, y de su colega, el ya fallecido Amos Tversky, se llama Thinking Fast and Slow o Pensar rápido, pensar despacio. Es una joya y vas a aprender muchísimo sobre sesgos mentales y sobre cómo funciona nuestra mente, ¿no? Entonces está padrísimo ese libro. Y bueno, ellos ahí mencionan justo esto, ¿no? Que nuestro cerebro no está diseñado para hacer varias cosas a la vez. Es más, no está diseñado ni siquiera para hacer dos cosas simultáneamente, si es que estas demandan nuestra parte racional. Obviamente podemos manejar y escuchar este podcast, por ejemplo, tal vez lo estés escuchando mientras manejas y está bien. Eso sí lo puedes hacer porque manejar no requiere la intervención generalmente, ¿no?, de tu parte racional, ¿no? Lo haces en tipo semiautomático, ¿no? Entonces, por eso es que puedes hacerlo. Pero ya cuando requiere de mayor atención, por ejemplo, cuando ya te estás estacionando o cuando tienes, no sé, por ejemplo, estás en un cruce peligroso, ahí sí te va a costar trabajo seguirme escuchando, ¿no? Por ejemplo. Y es común que bajes el volumen o lo apagues para poderte concentrar. O simplemente dejas de prestar atención, ¿no? Y eso es natural. Y ni siquiera las mujeres, que pues tienden a intentar esto. Y de hecho, ahí el mito, ¿no? Existe el mito de que ellas sí son multitasking. La verdad es que no. O sea, malas noticias para ustedes, amigas, no lo son tampoco. Olvídalo, no existe. Realmente, ¿por qué? Porque, como te digo, el cerebro no está diseñado para eso. Arranca y frena de manera constante si es que estás intentando realizar dos cosas que demandan tu parte racional. Ahora, la realidad es que pues nuestra mayor eficiencia la logramos cuando entramos en un estado de flow. ¿Esto qué quiere decir? Ese estado en el cual estás concentrado, estás realmente enfocado en una actividad, es cuando mayor productividad tienes. Y ese flow puede durar, no sé, media hora, 2 horas, algo así. En mi experiencia puede durar un par de horas, ¿no? Porque ya más de eso me empiezo a cansar, empiezo a distraerme y ahí es cuando me doy cuenta que el flow ya no existe y prefiero descansar y hacer otras cosas, distraerme. El punto aquí, el problema o el detalle con el flow es que normalmente tardamos como 20 minutos en llegar a él. Entonces, los primeros 20 minutos que estás empezando una actividad, pues estás como poco a poco entrando a ese flow, si es que no te distraes. Y vale la pena por eso trabajar en chunks o en le llama Darren Hardy Jam Sessions, o sea, bloques de 2 horas por lo menos, para que tengas más o menos hora y media efectiva de flow, ¿no? Y esas sesiones pueden ser altamente productivas si estás 100% enfocado en una tarea.
Porque si te interrumpes a ti mismo constantemente, que es lo que pasa cuando quieres hacer multitasking, pues realmente lo más probable es que nunca llegues a un estado de flow y tu eficiencia sea mucho más pobre de la que realmente podrías tener, ¿no? O sea, tu verdadero potencial es mucho mayor, pero si no dejas que tu mente entre en ese estado, tu productividad va a ser mucho más baja. Ahora ya para no hacer esto tan largo, nada más te quiero compartir un par de técnicas de productividad que uso para poder lograr objetivos. La primera de ellas se llama la técnica del salami, que pues como su nombre lo dice es como cortar en pedacitos las tareas. Y pues realmente pueden ser objetivos muy grandes, o a veces no tanto, a veces pueden ser más pequeños, que forman parte de otros más grandes, ¿no? Pero el punto aquí es que si los partimos en pedacitos, puede ser mucho más fácil alcanzarlos porque tienes estos quick wins o ganancias rápidas, ¿no? O sea, esos logros, pequeños logros que en suma te van motivando a continuar. Y de esta manera, ya cuando te das cuenta, pues ya avanzaste un buen, ¿no? Por ejemplo, cuando escribo libros, normalmente me pongo, o sea, divido los capítulos, ¿no? Y esos capítulos se dividen en temas. Entonces, pues normalmente escribo un tema en particular, y ese tema me puede, pues a lo mejor tiene, no sé, 1000 palabras, ¿no? O menos. Pero es una tarea en sí misma y eso forma parte de un capítulo, ¿no? Pero esas pequeñas metas, esos pequeños logros me van motivando para continuar. Y en general así es, ¿no? O sea, eso lo puedes aplicar tanto para proyectos inmensos como para proyectos más pequeños. Otra técnica de productividad que yo utilizo también es la se le llama planeación dominical, que realmente ya en la práctica no la hago de manera dominical, o sea, no la hago semanalmente, la hago tal vez cada mes, incluso cada 3 meses a veces, o sea, dependiendo si hay cambio en prioridades, ¿no? Pero básicamente se trata de definir 3 grandes prioridades y pues definir tareas o actividades en cada una de ellas. Y normalmente estas, como te digo, no cambian mucho con el paso de las semanas, pero bueno, vale la pena hacer revisiones, ¿no? Como te digo, mínimo cada 3 meses. El punto aquí es que dentro de cada gran objetivo vas a poder meter distintas actividades a realizar. Y entonces hay que agendar tiempo durante la semana, o sea, vamos, en tu día a día para esas tareas específicas. Y bueno, junto también, o sea, esto independientemente del tiempo que tienes ya para pues, estar con tu familia, entretenimiento, etcétera, ejercicio. Aquí hablamos de esos 3 objetivos ya como a nivel personal, profesional, ¿no? O sea, de cosas que quieres lograr. Y esos 3 objetivos provienen justamente de tus prioridades, ¿no? Entonces, como te digo, si tienes claras tus prioridades, va a ser mucho más fácil definir estos objetivos y por ende las actividades que vas a tener debajo de cada uno de ellos. La magia de esto es que una vez que tienes esto claro, es mucho más fácil decir que no a otras cosas. Imagínate que es un eje cartesiano, ¿no? Un eje X con otro eje Y, está por ende dividido en 4, ¿no? Los tres de esos 4 bloques o de esos espacios son tus objetivos, ¿no? Objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3. Y el último, que yo lo ubico del lado derecho inferior, se le puede llamar misceláneos, ¿no? Y ahí entra todo lo que no forma parte de tus 3 objetivos principales. Y esos misceláneos los puedes delegar, ¿no? Los puedes postergar o de plano los puedes eliminar, ¿no? Pero te digo, es mucho más sencillo hacer eso cuando ya tienes claro pues esos objetivos. Y por último, las prioridades de la semana. A mí me gusta de vez en cuando sentarme y ver, a ver, ¿qué quiero lograr esta semana? ¿No? Son estas 3 cosas, ¿ok? Pues vamos a agendar tiempo para ellas. Y de esa manera, pues logro acercarme mucho más rápido a mis objetivos. Y todo esto que estoy diciendo al final forma parte de un mindset que me ha tomado años, ¿no? Aprender y que sigo constantemente reforzando, repasando, revisando, etcétera, porque es muy sencillo, es muy fácil caer al estado de default, ¿no? O sea, si no haces este ejercicio mental
de forzarte a ti mismo a definir tus prioridades, definir tus objetivos y tus metas, tus actividades, por ende, es muy sencillo caer nuevamente a tu estado normal de complacencia y por ende, pues de resultados pobres, ¿no? Y bueno, por último te quiero compartir la bibliografía con la cual me he basado para todo esto que te estoy diciendo ahorita en este episodio. Es mucha información, yo creo que vale la pena tal vez más adelante ahondar en esto, pero bueno, por ahora te dejo estos libros que yo he leído que me han ayudado mucho a desarrollar todas estas ideas y sobre todo a aplicarlas en mi vida, ¿no? El primero de ellos, creo que ya lo comenté hace ratito, se llama The One Thing o Solo una cosa, de Gary Keller. El segundo es, también ya lo había mencionado, Thinking Fast and Slow o Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. El tercero es The Compound Effect o El efecto compuesto, de Darren Hardy. El cuarto es Barking Up the Wrong Tree. El cuarto es Barking Up the Wrong Tree, de Eric Barker. Ese no sé si está en español, pero es buenísimo. Eric Barker escribe muy bien y explica cosas bien complejas de cómo funciona la mente humana de manera bien sencilla. Entonces vale la pena leerlo. Otro es The Miracle Morning o Mañanas Milagrosas, de Hal Elrod, que yo actualmente realmente no soy early riser, o como dicen, pues que se levante temprano, ¿no? Pero creo que puede funcionar para muchas personas el pararse a, no sé, 4 o 5 de la mañana. Pero bueno, al final no importa tanto eso en mi experiencia, sino tener claras las prioridades, ¿no? Ya si quieres experimentar, que vale la pena, yo creo, experimentar parándote a las 6 de la mañana, experimentar parándote a las 9. Sí, o sea, vale la pena experimentar distintas formas y cada quien es distinto, ¿no? Hay quienes somos más nocturnos y nos gusta trabajar de noche, nos sentimos tal vez más relajados o simplemente por la dinámica familiar, como en este momento yo en mi vida, que tengo 2 hijas muy pequeñas. Durante el día me resulta complicado concentrarme muchas veces porque pues hay pues gritos, llantos y pues ellas demandan pues mi atención, ¿no? Realmente me ven aquí y pues quieren estar conmigo, yo también. Entonces pues al final me cuesta más trabajo, ¿no? Durante el día, mientras están despiertas, el trabajar. Entonces pues me he acoplado a trabajar más o menos de 11 de la noche a 2 de la mañana, pero pues también he experimentado levantarme a las 6 de la mañana, pero eso ya tiene más de 2 años que no lo hago. Ambas me han resultado bien, ¿no? Pues al final cada quien es distinto, como te digo, es experimentar y ver cómo te acomodas mejor, ¿no? Finalmente, pues te agradezco tu tiempo, espero que esto te haya resultado interesante, útil. Como siempre, sabes que cuentas conmigo, puedes contactarme, puedes en el blog adiosatujefe.com, puedes unirte al grupo de Facebook, al grupo de Telegram, también puedes escribirme un correo, puedes dejar un correo de voz, como tú quieras, ¿no? Aquí estamos y te agradezco mucho tu tiempo, tu atención. Nos escuchamos muy pronto en otro episodio. Que tengas una excelente semana. Hasta pronto.